que mi boca cante tu alabanza. Que mi boca cante tu alabanza. Gracias, Señor, esta es mi oración. Que mi boca cante tu alabanza. Siempre tu nombre yo bendeciré. Que mi boca cante tu alabanza. Te alabamos hoy por tu poder, te alabamos por tu bondad. Gloria a ti, Señor, tu vencedor, que me inunde tu gran amor. Que mi boca cante tu alabanza. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre él. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto a un río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y tratamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros a mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
Cuando venga el Paráclito que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto, para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. La primera lectura seguimos todavía lo que es Hechos de los Apóstoles, lo haremos hasta celebrar Pentecostés. Y hoy vemos como por primera vez los apóstoles, bueno, en este caso Pablo sobre todo, entra en Europa, entra a lo que es la actual Grecia, lo que era la antigua Macedonia, provincia romana, y allí empieza la predicación. Había sido advertido por una especie de sueño de que los macedonios le llamaban para evangelizar, y allí va. Y vemos hoy el primer bautizo en Europa, esta Lidia, que será la primera cristiana con nombre. Y digo con nombre porque en realidad ya habían cristianos europeos. Si os acordáis, el mismo día de Pentecostés decía que había muchedumbres de todos los países, los narra, y también habla de Roma y de otros lugares. Y de estos se hacen bautizar. Quiere decir que ya habían de estos judíos que venían a la Pascua a Jerusalén, que habían sido bautizados y que eran de origen europeo. Pero la primera con nombre, la primera cristiana de la que sabemos cómo se llamaba, es esta Lidia. Dice una adoradora del Dios verdadero. En el lenguaje del momento quiere decir una judía que acepta la fe en Cristo y que se hace cristiana. Y a partir de ahí, de esa primera mujer, se bautiza ella, su familia, hacen gran fiesta y empezarán las primeras comunidades ya cristianas, al menos podía ser, aunque aquí hay toda una discusión, si ya habían comunidades cristianas en Roma. De hecho, cuando habrá la expulsión de los judíos de Roma, saldrán, y eso es antes de que Pablo vaya a predicar a Roma, tendremos aquella famosa Aquila y Priscila que huirán de Roma y se encontrarán con San Pablo y ya son cristianos. O al menos así lo parece, porque no se hacen bautizar y participan ya de esas comunidades cristianas en Grecia. El caso es que de esa primera fe, de esas primeras predicaciones, viene nuestra fe en Europa. Nosotros somos descendientes en la fe de la primera iglesia apostólica y de aquellas predicaciones de Pablo que viene a predicar a Europa y que él mismo dirá que quería venir a predicar también aquí, a España. Mientras que el Evangelio de hoy es un poco continuación del Evangelio que veíamos ayer. Os enviaré el Espíritu Santo. ¿Para qué? Nos lo explica de muchas formas, pero hoy especialmente para que dé testimonio de mí y vosotros deis testimonio también de mí. Y aquí esta palabra testimonio, mártir, viene perfectamente conjugada con lo que viene justo después de que Jesús explica esto. Os perseguirán, os expulsarán de las sinagogas, os matarán algunos de vosotros. Son los mártires de todas las épocas, los mártires que dan testimonio de Cristo. Y en el fondo el Espíritu Santo es el que presenta a Cristo, nos trae a Cristo, nos hace ser testigos de Cristo
Y eso es todo lo contrario de lo que el mundo moderno cree sobre los cristianos. Cuando se habla con gente que se cree culta, no hablo de la gente culta de verdad, sino de aquellos que han leído 4 libros y ya se piensan que lo saben todo. Estos dicen los cristianos. ¿Qué son los cristianos? Para muchos son gente cobarde, gente que no tienen nada en la cabeza y para huir de los miedos ante la muerte pues se hace cristiana. Y para refugiarse en una vida que a nivel psicológico les trate mejor. Esa es la mentalidad. Y entonces de esta forma no han de preocuparse de las cosas, ni del mundo, ni de nada. Y así evitan enfrentarse a sus problemas. El cristiano es justo al revés. Es aquel que sabe que por ser cristiano tendrá problemas y que se ha de enfrentar cada día a un mundo que no es cristiano y que precisamente por ser cristiano tiene muchos más líos que los demás. Y tiene que llevar una conciencia recta y se ha de formar y ha de luchar contra el mundo y contra las pasiones y contra las incomprensiones. No es un refugio ser cristiano, ni mucho menos, excepto en el sentido simplemente de refugiarse en el amor de Dios, eso sí. Pero no es un refugio ante el mundo, al revés, es lucha ante el mundo, lucha contra el mundo para ser testigos de Cristo. Y poder, luchando por Él y con Él, llegar a aquello que Él mismo nos promete, la vida eterna, pero que, como diría San Pablo, es el fruto de una lucha, una carrera donde hay que llegar los primeros, hay que ganarla, para poder entrar en la vida con nuestro Señor Jesucristo. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Para que el Espíritu Santo ilumine a su Iglesia y la empuje a dar testimonio de Cristo en medio del mundo, roguemos al Señor. Rogamos hoy. Para que el Espíritu Santo fortalezca a todos los que vacilan en su fe, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga a todos los gobernantes, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por las víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad, esperanza y acreciente nuestra fe. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Para que el Espíritu de la verdad nos devuelva la alegría de la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Señor y Dios nuestro, atiende nuestras súplicas, envía sobre nosotros el Espíritu Santo Consolador, que tu Hijo nos ha prometido, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante,
y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión del Espíritu, de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Victoria Junt y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Señor.
Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor, demos gracias.